Bienvenidos a Chile Enigmático. Historias que trascienden el tiempo. Leyendas que te atraparán. Acompáñanos en este espacio donde nuestros mitos y leyendas quedan al descubierto. Hola a todos, bienvenidos a Chile Enigmático. Historias que trascienden el tiempo, leyendas que te atraparán. Yo soy Valeria y junto a mi compañera Catalina los llevaremos a explorar los mitos y leyendas más fascinantes de nuestro país. Así es, Valeria. Soy Catalina y les doy la bienvenida a este primer episodio. El día de hoy les traeremos una historia que ha perdurado en el tiempo, llena de misterio y oscuridad. El caso ni más ni nada menos que de Martín Busca y su supuesto pacto con el diablo. Para aquellos que no lo sepan, Martín Busca fue un comerciante español que llegó a Chile en el siglo XIX. Su historia está envuelta en misterios porque, según la leyenda, este hombre habría hecho un pacto con el diablo para obtener riquezas y poder. Exactamente. Se dice que Martín Busca era un completo desconocido, una persona NN, que pasó de ser común y corriente a ser alguien que tenía muchas riquezas, lo que igual era difícil en ese entonces, en esa época, porque tenemos que tener en cuenta que él era un inmigrante español que llegó a Argentina, de Argentina se viene a Chile, aquí en Chile no vino con un gran capital y de la noche a la mañana tuvo mucha plata, entonces eso también empezó a generar un impacto en las personas y empezaron como a nacer como estos rumores de que él había hecho un pacto con el diablo. Lo interesante es cómo esta leyenda ha persistido a lo largo del tiempo. Se ha convertido en una de las historias más icónicas de Valparaíso. ¿Y el pacto con el diablo realmente existió? ¿O en verdad Martín Busca fue solamente un comerciante con mucha suerte? Antes de continuar con nuestra opinión, escucharemos lo que piensa el director del tour nocturno del cementerio, Danilo Quesada. Mira, que hay dos versiones, claro, está ese misterio, porque si yo me baso en lo que cuenta la gente de allá, caborraje negro, que lo asimilaban con el diablo, que muchos dicen que de pronto tenía mucho dinero, no hay que olvidar que el hombre fue muy trabajador también, muy trabajador, como te decía, partió lavando ropa en el río, pero él después creó una lechería. Creó una lechería que existe hasta el día de hoy, con otros dueños obviamente que no tienen ninguna relación con Martín Busca, él fue empresario, y cuando él empieza a ganar dinero, le pide a su hermana Catalina Busca, que todavía está en Argentina, que se venga porque él ya había hecho negocios y con su cuñado crean nuevas empresas. Y ahí supuestamente es cuando él empieza a levantar. Pero, para seguir profundizando en el tema, hoy día vamos a contar con la participación de nuestras dos queridas panelistas, Cristel y Martina. Ellas son personas que son aficionadas a los mitos y las leyendas chilenas. ¿Qué datos tienen para contarnos el día de hoy, chicas? Hola a todos, la historia de Martín Busca es un caso muy interesante, porque es un claro ejemplo de cómo las leyendas urbanas nacen de la necesidad que tienen los seres humanos de entender su realidad, de darle sentido a las cosas que no entienden. Además, tenemos que tener en cuenta que en la época en que se crea esta historia, las explicaciones sobrenaturales eran muy comunes. Entonces, un pacto con el diablo se convirtió en la respuesta a muchas preguntas sin resolver. Bueno, es cierto lo que dices, Cristel. O sea, la figura de Martín Busca se convirtió en una especie de villano en el imaginario popular. Y bueno, no es raro, considerando como muchas personas de la época percibían el éxito y las riquezas como algo que solo podía obtenerse de manera dudosa o con ayuda de fuerzas oscuras. Cristel, ¿qué nos puedes contar sobre los detalles del supuesto pacto de Martín Busca? ¿Hay algo en la historia que nos haga pensar que podría haber algo más que un solo mito? Bueno, primero que todo, la leyenda urbana de Martín Busca dice que habría firmado un contrato con el diablo, pero que su alma solo sería cobrada en el momento que su cuerpo tocara la tierra. Y esta parte es uno de los elementos que ha hecho que perdure la leyenda, porque en su mausoleo, que está en el cementerio 3 de Playa Ancha, su tumba está suspendida en el aire. Está sobre 4 patas de león, de 6 dedos en cada esquina, que se atribuyen a símbolos relacionados con lo sobrenatural. Entonces, estudiosos del tema dicen que esta hubiese sido la forma que ideó Martín de no cumplir con su parte del trato, ya que al estar sobre altura, su cuerpo nunca toca el suelo. Claro, es bien misteriosa la forma que tiene la tumba de Martín Busca, pero también tenemos que tener algo en consideración respecto al contexto histórico. Y nosotras investigamos un poco y entrevistamos a Sebastián Enrique, que es un experto en turismo en Valparaíso e integrante del Tour 47, que nos comentó lo siguiente. Intentamos también que estos mitos, estas personas nacen en una época donde el nivel de educación en Chile era bajísimo.
más que nada también Valparaíso es una ciudad de migrantes, no solamente los migrantes europeos, sino también migrantes nacionales, personas del campo, con tradiciones, con mitos del campo, con cultura del mundo de la hechicería, en el caso de los chilotes, en el mundo de que el diablo se aparece en la noche de San Juan, que son culturas de mitos del campo. Entonces yo creo que Valparaíso recibe todas esas culturas y también, bueno, todo lo que es la mitología europea, que se va mezclando en esta ciudad y va generando eso. Entonces también va de la mano con la sociedad de la época, la cultura y el nivel educacional de la época, para que se formen los mitos como los que tenemos acá en Valparaíso. Lo que dice Sebastián Enríquez puede explicar muchos aspectos del relato. A mí me parece bastante interesante porque creo que, como lo dije antes, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un Chile del siglo XIX, donde la tasa de analfabetización de las personas era mucho mayor que la que tenemos hoy en día, y además tampoco había la educación que tenemos hoy y no había acceso a información. O sea, hoy en día, por ejemplo, yo quiero saber de una persona, me meto a sus redes sociales, sé perfectamente las familias, en dónde se ubica, con quién vive, me meto a su LinkedIn en que trabaja. Entonces creo que había mucho más acceso a saber de la vida de una persona. En ese entonces no lo había. Por eso también creo que los rumores empezaron a cobrar tanto sentido y empezó a trascender y a desarrollarse en el tiempo. Y yo creo que también que la gente, y a mí me pasa en específico, que quiero creer que la historia es cierta, como para que esa magia no se pierda. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Como son más partidarios de la fantasía o realmente le quieren encontrar como esta respuesta más lógica a la historia? Personalmente, a mí me gusta buscar las causas lógicas de las cosas, pero ocurre que siempre en este tipo de leyendas urbanas hay elementos particulares o coincidencias a las que se le atribuyen causas especiales, y esto alimenta aún más las historias. En este caso, este elemento, la otra arista, sería la hermana de Martín Busca, y el contexto que la rodea ha terminado reforzando las creencias que tiene la gente sobre esta historia y sus supuestos elementos sobrenaturales. Conversamos con Danilo Quesada, encargado del Cementerio 3 de Playa Ancha, quien nos contó sobre la relación de Martín Busca con su misteriosa hermana. Te voy a decir la verdad, conversación con la familia, creo que quizás él no tiene nada que ver con un pacto con el diablo, sino que la hermana pudo hacer el pacto y él, para resguardarse, pidió esas características. Yeah. Eso está en un documental. ¿Y por qué la hermana habría pedido ese pacto? Nunca lo vamos a saber porque la familia no se refiere a ella, no quiere hablar de ella y nunca nos quiso contar nada de ella. Catalina Busca, que está sepultada en el cementerio de Casablanca, está en altura. Está sepultada en altura. También está sepultada. Pero no las mismas características que tiene la tumba de Martín Busca, pero sí está sepultada en altura. Entonces es una conclusión que podemos sacar, que fue la hermana la que hizo algo y no Martín Busca. Oye, igual cuático lo que acaba de decir, porque es como un giro a esta trama, que llegue la hermana, que es una figura súper misteriosa y que no conocemos nada en realidad de ella, porque igual se imaginan que la verdadera villana sea la hermana de Martín Busca y que ella, además de haber hecho un pacto con el diablo, haya entregado a su hermano como ofrenda. Además de que ella hubiera realizado todo eso, hubiera dejado su figura de hermano como un villano en la mente de todos los porteños, porque para la gente él fue el que hizo un pacto con el diablo. Pero saben que él jamás fue un villano, porque de hecho se convirtió en uno de los más grandes benefactores de Valparaíso en la primera mitad del siglo XX. Él siempre contribuía en actos benéficos, hacía donaciones y ofrecía trabajo a las personas. Y cuando él se movió de Valparaíso a Casablanca, compró un terreno de 7.000 metros cuadrados y muchas de esas áreas las donó a sus trabajadores. Y además creó donaciones en el cementerio para que sus trabajadores siempre pudiesen tener un lugar para descansar, incluso después de su muerte. O sea, ese nivel de preocupación presentaba este emprendedor. Pero de todas formas tenemos que mencionar que con el pasar del tiempo esto también alimentó la leyenda, ya que algunas personas cuestionaban si era porque quería ayudar genuinamente, porque empatizaba con las personas, ya que él había vivido mucha pobreza también, o si era porque supuestamente quería salvar su alma a través de buenas acciones. Ya, pero si su hermana hubiera sido la verdadera villana, como dice Martina, no se hubiera hecho tan popular Martín Busca como el protagonista de la historia. Además, no hay mucha información sobre ella. Incluso muchos familiares que hoy en día como que
existen, de Martín Busca, nunca hablan de ella, es como una oveja negra casi de la familia. Pero es que en toda la historia hay un protagonista y un antagonista. Entonces puede ser que la hermana sea el antagonista de esta historia. De hecho, nosotros el podcast lo deberíamos haber hecho de la hermana y no de Martín Busca. De todas formas, él en su testamento, de todas las donaciones que dejó, porque era una persona muy, como en ese sentido, que donaba mucho, deja estipulado una pared en el cementerio, que es el cementerio 3 de Playa Ancha, en donde hay muchos también nichos de personas que eran para sus trabajadores. Y además también encuentro que es un poco raro el hecho de que el sarcófago de él sea igual al sarcófago de su hermana. O sea, algo hay ahí en la historia que es muy extraño, la gente tampoco sabe mucha información, no se quiere hablar mucho del tema, entonces eso creo que deja mucho a la imaginación. Por lo menos a mí me deja pensando qué onda la hermana, como que raro ese tema. Pero si Hay un vamos rollo. a estar haciendo ese tipo de suposiciones, Catalina, y vamos a estar teorizando, podríamos encontrarle la explicación lógica y suponer, por ejemplo, que fue un diseño que los dos hermanos se pusieron de acuerdo antes, que lo conversaron incluso. Ya, pero, o sea, digamos la verdad, ¿qué tipo de tradición familiar sería esa? Porque uno siempre igual cuando habla con su familia respecto a ese tema, lo más general se habla, como yo quiero ser enterrado o yo prefiero ser cremado, pero nadie se pone a diseñar su tumba y más encima ponerse de acuerdo con su hermana para que sea de la misma forma. No, es Entonces raro. lo encuentro raro y no me imagino una conversación en la mesa como esa. O sea, no creo que nadie con su familia en un almuerzo se ponga a discutir, hoy no, yo creo que mi tumba sea de esta forma. Como que te vayas a tomar té y vamos a diseñar la tumba de nuestra abuela. Ah, raro igual. Bueno, en mi casa igual hemos hablado temas mucho más raros que eso. Sí, igual. Bueno, estamos llegando al final de nuestro episodio. Queremos también ver, sinceramente, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de esta leyenda? ¿Realmente entonces hay un pacto con el diablo? Personalmente, quiero creer en que este tipo de leyendas son reales, que también creo que cuando estas personas realmente existieron, como que cobra más vida, y también podemos extender esto como a la identidad cultural de los mitos y las leyendas que se van como desarrollando en todas las ciudades de nuestro país. También podemos entender en qué momento de la época nos encontrábamos, cómo estábamos económicamente también en ese siglo, cómo también era la sociedad. Hablamos mucho también del tema de las iglesias, de por qué se hacían donaciones y todo el tema. Entonces creo que se pueda dejar entrever este misterio que va alimentando también estos personajes a lo largo del tiempo. Creo que también este tipo de historias dan a conocer un poquito de esta identidad de Valparaíso, que de repente es más desconocido, y también nos permite tener conocimiento de las diferentes creencias y cómo también se van desarrollando las historias. Creo que la historia, a mi parecer, fue real. Yo quiero creer en que existe esa magia, en que hubo un pacto con el diablo, que había un carruaje negro. A mí me pasa todo lo contrario y además creo que siempre hay que tener en consideración el contexto histórico en el que nacen las leyendas urbanas. En el caso de Martín Busca fue el siglo XIX y parte del siglo XX, una época en que había muchísima pobreza, muy poca gente tenía acceso a educación, gran parte de la población no sabía ni escribir ni leer. Y Valparaíso fue uno de los principales centros de la migración campo-ciudad. Personas del campo venían a nuestra ciudad buscando mejores oportunidades de vida. Entonces, cuando se enfrentaban a ciertos fenómenos a los que no le podían encontrar explicación, se aferraban a las creencias populares que estaban muy asociadas a seres sobrenaturales. Además, tenemos que tener en cuenta también que tuvimos una migración potente de Europa en el que siempre se ha caracterizado la gran tradición narrativa y literaria. Entonces, todos estos elementos crean el caldo perfecto para el nacimiento de esta leyenda urbana. Además, el ser humano siempre ha tenido esta necesidad psicológica de saber qué hay más allá, por el temor que tiene a la incertidumbre y a la muerte. Bueno, igual que tú, Cristel, pienso que esto no es más que una leyenda. O sea, yo no creo que Martín Busca haya hecho un pacto con el diablo, y quiero creerlo así, porque igual era una persona súper trabajadora y prefiero atribuirle su éxito a su habilidad como comerciante y sus buenas inversiones, tal como también lo indicaba Danilo y otros historiadores.
también, como dijiste, el contexto era súper complejo porque era una sociedad muy religiosa en donde las diferencias de clase y la riqueza eran temas sensibles y era más fácil de atribuir ese éxito a fuerzas oscuras que aceptar que alguien había hecho eso con su propio trabajo. Y bueno, podemos decirlo que en la actualidad igual ocurre similar, que a veces hay malas lenguas por ahí que cuando un vecino comienza a construir su casita más bonita o que aparece con un auto nuevo, y hay gente que son más pensadas y que piensan, no, esta persona anda metida en trabajos ilícitos, vendiendo cosas prohibidas, y realmente uno no sabe si es verdad o no. Entonces, por eso mismo yo creo que Martín, al igual que alguna de esta gente, es víctima de rumores y mitos que buscan dar una explicación más dramática a su éxito, en lugar de ser alguien que hizo un pacto con el diablo. Bueno, a mí también me gusta darle una perspectiva más racional a todo este tipo de historias. Claro que es entretenido escuchar historias escalofriantes de personas que hicieron un trato con el diablo, pero al final del día son solo historias. Yo creo que las personas le dieron una explicación sobrenatural a la riqueza de Martín Busca sencillamente porque fue muy abrupto, se hizo millonario muy rápido. Y eso que, bueno, como decían los otros relatos, él lavaba la ropa, no sé, por el río. Entonces, yo creo que muchas personas le dieron esa explicación también por el contexto, como decía Crystal, o no sé, alguien dijo eso, no me acuerdo muy bien, pero alguien dijo como de que, claro, le dio una explicación más sociocultural, porque en esa época también había mucha gente que se trasladó del campo a la ciudad debido a la revolución industrial. O sea, ahora las pegas estaban en las ciudades, entonces mucha gente tenía esa costumbre de darle explicaciones sobrenaturales, casi judio-cristianas, de pucha, a este gallo como que obtuvo dinero, probablemente hizo un trato con el diablo, porque claramente era como la forma en la que ellos pensaban, era la forma en la que ellos daban una explicación, ya que también en ese entonces tampoco había mucho conocimiento, más como no había tanta educación como la que hay ahora. Claro, sí, igual tienen razón en lo que dicen. Sin embargo, quiero seguir pensando que existe esa fantasía, porque si no, ¿qué sería de la vida? De todas formas, queremos dejar invitados a todos nuestros oyentes a que en su casa puedan ellos pensar también y reflexionar y decir, ¿realmente es así? ¿Tienen razón las chicas? ¿Tiene razón Valeria? ¿O realmente es una fantasía? Por otro lado, queremos darle las gracias a Danilo Quesada y Sebastián Enríquez, que pudieron acceder a la entrevista y nos aportaron datos bastante relevantes e interesantes. Y también Danilo Quesada tiene un documental que está en YouTube, que también habla un poco de la historia de Martín Busca y otros personajes que también son importantes. Y llegamos al final de este primer episodio de Chile Enigmático. Creo que la historia de Martín es un claro ejemplo de cómo las leyendas toman vida propia y también van trascendiendo en generaciones y alimentando la tradición cultural. Ya sea que creamos en la existencia del pacto con el diablo, creo que Martín nos está invitando a reflexionar un poco el poder de las creencias y cómo esto también va moldeando la percepción de la realidad a la que tenemos. Exactamente, Cata. Al final, las leyendas como la de Martín nos muestran que a veces las historias más fascinantes no son aquellas que tienen todas las respuestas, sino que son las que dejan espacio para la imaginación y el misterio. Y quién sabe, tal vez algún día descubramos más detalles sobre su vida y lo que realmente pasó. Hasta entonces, esta leyenda urbana seguirá formando parte de la identidad diversa de nuestro Valparaíso multicultural. Queremos agradecer a nuestros invitados y a todos ustedes por acompañarnos en este viaje por las leyendas de Valparaíso. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Queremos saber qué también ustedes piensan de Martín Busca. ¿Fue real? ¿No fue real? Déjenos en sus comentarios. Estén atentos porque en el próximo episodio les traeremos otra historia de las increíbles leyendas de Chile Enigmático. Hasta la próxima. Nos despedimos por ahora, pero continuaremos descubriendo nuevos misterios de nuestro país. Sigue acompañándonos en Chile Enigmático, historias que trascienden el tiempo, leyendas que te atraparán.